Bienvenidos a Chismeando con Glamour, tu canal favorito donde te mantenemos al tanto de los chismes más escandalosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo y la farándula. Hoy te traigo una historia que ha estado en boca de todos en los últimos días, una historia que ha hecho correr ríos de tinta y que ha sacudido tanto al ámbito político como al mundo del entretenimiento en España. Se trata del fallecimiento de Julián Muñoz, un nombre que siempre ha estado vinculado a la controversia. Muñoz, un hombre que durante años estuvo en el centro de uno de los mayores y más sonados escándalos de corrupción en la historia reciente de nuestro país, ha dejado este mundo a los 76 años. Sin embargo, su partida no ha hecho más que avivar el recuerdo de su vida plagada de intrigas, poder y engaños. Julián Muñoz no solo fue un personaje destacado por su actuación en la política, sino que también estuvo profundamente involucrado en una red de relaciones personales y amorosas que lo catapultaron a las portadas de los medios. Su vida sentimental, combinada con sus oscuros manejos políticos, formaron una trama que ha dejado huella tanto en los medios de comunicación como en la sociedad española. A pesar de haber fallecido, el legado que deja atrás está manchado por la corrupción y los escándalos, no solo en el ámbito político, sino también en su vida privada. Un hombre que, a lo largo de los años, supo manejarse en los entresijos del poder, pero también fue capaz de manipular los sentimientos y utilizar sus relaciones amorosas para beneficio propio. Todo esto lo convierte en un personaje inolvidable, pero no precisamente por razones positivas. Este martes, 24 de septiembre, España amaneció con la noticia del fallecimiento de Julián Muñoz. La noticia de su muerte conmocionó tanto a quienes lo conocían personalmente como a la opinión pública en general. El exalcalde de Marbella murió en uno de los hospitales más exclusivos de la ciudad, rodeado por su familia, quienes lo acompañaron hasta el último momento. Sin embargo, aunque pudo encontrar el perdón y la paz entre sus seres queridos, el pueblo de Marbella y gran parte de la sociedad española aún no han olvidado su oscuro legado. La figura de Muñoz, lejos de descansar en paz a los ojos de la sociedad, sigue siendo un símbolo de la corrupción que marcó su gestión y de la pérdida de más de 46 millones de euros de las arcas públicas que jamás fueron recuperados. Aunque ha dejado este mundo, su sombra sigue proyectándose sobre la historia reciente de España, manteniendo viva la polémica. El caso de Julián Muñoz no es solo un ejemplo de corrupción política. Su vida estuvo rodeada de escándalos que abarcaron todos los ámbitos, y su muerte no ha logrado acallar las críticas que, incluso en sus últimos días, seguían surgiendo hacia su figura. A los pocos minutos de conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a llegar las críticas más duras. En el programa Espejo Público, uno de los espacios más seguidos en la televisión española, los colaboradores no tardaron en poner sobre la mesa su polémico legado y analizar, sin miramientos, la figura del exalcalde. Gemma López, Laura Fa y otros participantes del programa fueron especialmente incisivos al hablar de Julián Muñoz, subrayando la falta de respuestas claras sobre el paradero del dinero desaparecido durante su mandato y señalando que Muñoz, más allá de ser solo un político, se había convertido en el símbolo de una época oscura de la política española. Si te está gustando este contenido y quieres estar al tanto de más noticias como esta, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí siempre te traemos los chismes más jugosos y las historias más intrigantes del momento. No te pierdas ninguna novedad. Gemma López, conocida por su estilo directo y sin tapujos, no dudó en calificar a Julián Muñoz como el representante de una España caciquil, corrupta y vergonzosa. En sus palabras, Muñoz fue el rostro de un tipo de política que muchos quisieran dejar atrás, pero que sigue dejando su huella en la memoria colectiva del país. Esta afirmación refleja el sentir de gran parte de la sociedad, que aún no ha superado los escándalos de corrupción que marcaron su mandato y que continúan afectando la imagen de la política española. López subrayó que la figura de Muñoz simbolizaba a esa clase de poder desmedido y abusivo, de hombres que creían estar por encima de la ley y de las consecuencias de sus acciones, una actitud que en su momento generó gran descontento social y que sigue siendo motivo de indignación hoy en día. El enfoque del programa no se limitó únicamente a la corrupción política, sino que fue más allá al explorar cómo Julián Muñoz logró, a lo largo de los años, establecerse como una figura influyente y temida, no solo en el ámbito político, sino también en su vida privada. Utilizó sus relaciones personales y su conexión con figuras del mundo del entretenimiento para mantenerse en el ojo público, lo que le permitió, de alguna manera, seguir siendo relevante incluso después de haber sido condenado por sus crímenes. Laura Teruel, otra de las colaboradoras de Espejo Público, recordó cómo la corrupción en Marbella no comenzó con Julián Muñoz,
sino con su predecesor, Jesús Gil, pero fue Muñoz quien llevó esa corrupción a un nivel completamente nuevo. Ambos personajes, según Teruel, contribuyeron a que Marbella se convirtiera en un símbolo de la corrupción en España, una mancha que aún persiste en la memoria colectiva del país. Pero la historia de Julián Muñoz no estaría completa sin mencionar su relación sentimental con Isabel Pantoja. Este romance, que durante años llenó las páginas de la prensa del corazón, añadió un toque de escándalo y sensacionalismo a una trama ya de por sí repleta de intrigas políticas y económicas. La relación con la famosa cantante no solo lo colocó en el foco mediático, sino que también lo expuso a un nivel de escrutinio público que pocos políticos han experimentado. La figura de Muñoz pasó de ser simplemente la de un político corrupto a la de un personaje de telenovela, cuyo triángulo amoroso con Isabel Pantoja y su exesposa, Maite Zaldívar, se convirtió en el pan de cada día para la prensa del corazón. Uno de los aspectos más comentados y recordados de la vida de Julián Muñoz fue precisamente esta relación con Isabel Pantoja. Este romance fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores detonantes para que su vida privada se convirtiera en un espectáculo mediático de proporciones épicas. El triángulo amoroso que involucraba a Muñoz, Pantoja y Zaldívar fue, durante años, el centro de atención de los medios, pero no se trataba solo de una cuestión sentimental. Detrás de este triángulo había intereses económicos y políticos que hacían que la situación fuera mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Maite Zaldívar, quien llegó a ser detenida en una operación relacionada con la famosa Operación Malaya, despertó aún más sospechas sobre el grado de implicación de las personas cercanas a Muñoz en sus actividades corruptas. El hecho de que Muñoz supiera manejarse tan bien en el terreno de las relaciones personales le permitió mantener su influencia y relevancia durante mucho más tiempo del que sus enemigos hubieran deseado. Durante años, la prensa especuló sobre los intereses ocultos en sus relaciones sentimentales, especialmente en lo que respecta a su exesposa Maite Zaldívar. Cuando Zaldívar comenzó una nueva relación con Fernando Marcos, las sospechas y los rumores crecieron aún más. ¿Se trataba de una relación genuina basada en el amor o había otros motivos ocultos detrás? Aunque las respuestas nunca fueron del todo claras, lo que sí es evidente es que la vida sentimental de Julián Muñoz estuvo siempre rodeada de polémica, escándalos y sospechas. No era solo un político corrupto, sino un hombre cuyas decisiones personales y sentimentales también tuvieron un impacto significativo en su vida pública. Así que, si quieres seguir enterándote de más detalles sobre la vida de personajes como Julián Muñoz y los escándalos que marcaron sus trayectorias, no dudes en suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí te mantenemos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, la política y la farándula. La vida amorosa de Julián Muñoz, aunque llena de controversias, fue solo una parte de la gran nube de escándalos que lo rodearon durante toda su vida pública. De hecho, su carrera política fue el núcleo de los mayores y más graves problemas que enfrentó. Muñoz fue uno de los protagonistas de la Operación Malaya, un caso que marcó un hito en la historia de la corrupción en España y que dejó al descubierto los entramados más profundos y oscuros de la política marbellí. Esta operación se convirtió en un símbolo del abuso de poder y del uso indebido de los recursos públicos para el enriquecimiento personal, y afectó a políticos, empresarios y celebridades. El caso no solo destapó la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Marbella, sino que también reveló la conexión entre el poder político y el espectáculo, creando un cóctel explosivo de traiciones, delitos y escándalos mediáticos. La Operación Malaya no fue un simple caso de corrupción, sino una compleja trama de favores, sobornos y malversación de fondos que implicó a algunas de las figuras más importantes de la política local y nacional. Marbella, bajo la administración de Muñoz, se convirtió en un epicentro de la corrupción, donde las leyes parecían ser secundarias frente a los intereses personales de quienes ostentaban el poder. Muñoz, en su rol de alcalde, desempeñó un papel clave en la red de corrupción que afectó profundamente la confianza del público en las instituciones locales. A lo largo de los años en los que gobernó, fue acumulando riqueza de manera ilícita, mientras la ciudad de Marbella sufría las consecuencias de sus acciones. Muñoz no estaba solo en esta operación. La Operación Malaya no solo afectó a los políticos, sino que también arrastró a personajes del mundo del espectáculo, quienes fueron relacionados con la trama. Entre ellos, destaca la relación de Muñoz con la famosa cantante Isabel Pantoja, cuya implicación sentimental, y según algunos rumores, económica, contribuyó a que el caso se convirtiera en uno de los más mediáticos de la historia reciente. El hecho de que figuras del espectáculo estuvieran conectadas con el entramado político corrupto añadió una nueva capa de interés mediático, haciendo
haciendo que el caso trascendiera las páginas de los diarios económicos y judiciales para ocupar las portadas de las revistas del corazón. Durante la investigación, quedó claro que Julián Muñoz no era simplemente un político más. Se trataba de un hombre que había consolidado su poder mediante una combinación de carisma y manipulación. Su habilidad para rodearse de aliados influyentes y su astucia para navegar por las aguas turbias de la corrupción le permitieron gobernar Marbella sin grandes oposiciones, mientras el dinero público se evaporaba en proyectos y operaciones fraudulentas. La figura de Muñoz se convirtió en el rostro visible de una de las peores épocas para la política local española, una época en la que los intereses personales parecían estar por encima del bienestar de la ciudadanía. Aunque Julián Muñoz fue finalmente condenado y encarcelado, las dudas sobre su verdadero estado de salud comenzaron a surgir desde el primer momento. Y es que, a lo largo de los años, Muñoz había demostrado una gran habilidad para utilizar su salud como una estrategia de defensa. En 2013, logró obtener el tercer grado penitenciario tras alegar que su condición médica era tan grave que su vida estaba en peligro. Según los informes médicos que presentó, sufría de enfermedades que le impedían continuar en prisión, lo que le permitió obtener ciertos privilegios que redujeron drásticamente su tiempo de encarcelamiento. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, apenas unos meses después de haber conseguido el tercer grado, Julián Muñoz fue captado disfrutando de una animada velada en un restaurante de Calahonda, en la provincia de Málaga. Lo que realmente sorprendió a la opinión pública no fue solo su presencia en un restaurante, sino el hecho de que fue visto bailando sevillanas con sus amigos, mostrando una energía que contrastaba fuertemente con la imagen de un hombre enfermo que estaba al borde de la muerte. Este evento fue capturado por las cámaras y las imágenes fueron rápidamente publicadas por el diario El Español, lo que generó una ola de indignación en todo el país. La noticia de que Julián Muñoz, quien había utilizado su supuesto mal estado de salud como argumento para obtener la libertad condicional, estuviera disfrutando de fiestas y bailes, fue vista como un claro intento de manipulación de las autoridades penitenciarias. El público interpretó estas imágenes como una burla hacia el sistema judicial y hacia la sociedad en general. ¿Cómo era posible que un hombre que había alegado estar gravemente enfermo, y que había sido liberado de prisión por esa razón, estuviera bailando con tanta vitalidad? Las imágenes se convirtieron en un símbolo de lo que muchos consideraron un fraude cometido contra el sistema de justicia. Este episodio no fue único en la vida de Julián Muñoz. A lo largo de los años, utilizó su salud como un recurso para evadir la justicia en repetidas ocasiones. Cada vez que surgía una nueva acusación o cuando se acercaba una nueva sentencia, Muñoz presentaba informes médicos que indicaban que su estado de salud se había deteriorado aún más, lo que le permitía obtener concesiones que otros reos no podían disfrutar. Esta táctica le permitió prolongar su tiempo fuera de la cárcel y disfrutar de una vida más cómoda de lo que cabría esperar para alguien con su historial judicial. Muñoz demostró, una y otra vez, su habilidad para manipular tanto la opinión pública como el sistema judicial a su favor. Pero su poder de influencia no se limitó a estos episodios relacionados con su salud. Incluso desde la cárcel, Julián Muñoz mantuvo un control considerable sobre los aspectos legales y mediáticos que rodeaban su figura. En un caso especialmente llamativo, llegó a demandar a Gemma López, una reconocida colaboradora del programa Espejo Público, exigiendo que se le condenara a 2 años de cárcel por los comentarios que había hecho sobre él. Este hecho sorprendió a muchos, ya que se preguntaban cómo un hombre que aseguraba no tener los recursos suficientes para devolver el dinero robado al Ayuntamiento de Marbella podía costearse los altos costos de un proceso legal, mientras estaba tras las rejas. La demanda planteó serias preguntas sobre el verdadero estado financiero de Muñoz y sobre la forma en que seguía ejerciendo su influencia a pesar de estar encarcelado. A pesar de su muerte, las controversias que rodean a Julián Muñoz no han desaparecido. De hecho, uno de los gestos más contundentes de rechazo hacia su figura se produjo cuando el Ayuntamiento de Marbella decidió no hacer ninguna mención oficial a su fallecimiento. Esta decisión refleja el profundo malestar que aún persiste en la ciudad hacia su exalcalde, cuya gestión dejó una cicatriz imborrable en la reputación de Marbella. Para muchos ciudadanos, Muñoz representa una época de vergüenza, corrupción y decadencia en la política local, y la decisión del ayuntamiento de no rendirle homenaje es vista como un intento de distanciarse de ese oscuro pasado. El tema de la herencia de Julián Muñoz ha despertado un gran interés tanto en el público como en los medios de comunicación tras su fallecimiento. Aunque su muerte puede haber marcado el fin de su controvertida vida, sus responsabilidades legales no se desvanecen con su partida. Muy al contrario,
Su muerte abre una nueva etapa en la que sus herederos no solo deberán recibir los bienes materiales que dejó, sino también lidiar con las deudas y obligaciones civiles que quedaron pendientes. Estas obligaciones no son menores, y entre ellas se destaca la más importante. Julián Muñoz nunca devolvió los millones de euros que desaparecieron de las arcas públicas del Ayuntamiento de Marbella durante su mandato, un dinero que aún sigue siendo reclamado por la justicia y el pueblo marbellí. Este aspecto de la herencia de Muñoz complica aún más la situación de sus herederos, quienes ahora se ven atrapados entre la herencia de bienes y la pesada carga de sus responsabilidades legales y financieras. Es una herencia envenenada, en la que las consecuencias de los actos del exalcalde recaen sobre sus descendientes, quienes ahora deberán asumir los costos de la corrupción y el abuso de poder que marcaron la trayectoria de su padre. Para sus familiares, este panorama es complejo. A pesar de que hayan encontrado paz tras la partida de Julián Muñoz en un sentido personal y familiar, la realidad es que la sociedad española, y en especial el pueblo de Marbella, no ha cerrado este capítulo. La figura de Muñoz sigue despertando fuertes sentimientos de rechazo, y las heridas que dejó su gestión como alcalde de Marbella siguen abiertas. El hecho de que los herederos deban asumir la carga de sus deudas y obligaciones no hace más que reflejar la profundidad del daño que causó, tanto en términos económicos como morales. La justicia no desaparece con su muerte, y los bienes que ha dejado a su familia están empañados por la sombra de sus actos. Aunque su familia ha podido despedirse de él, el resto de la sociedad española no olvida ni perdona tan fácilmente los crímenes de Julián Muñoz. Su legado sigue siendo un tema de debate y controversia. No solo dejó una marca indeleble en la política local, sino que también contribuyó a fortalecer la percepción generalizada de que el poder, en su época, estaba profundamente manchado por la corrupción. Para muchos, su figura es un recordatorio constante de cómo el poder fue utilizado de manera desmedida y egoísta, en perjuicio del bien común. A pesar de su fallecimiento, las secuelas de sus actos siguen presentes, y las heridas que dejó en Marbella y en la política española no han cicatrizado del todo. El nombre de Julián Muñoz evoca una época de desconfianza y desilusión con la clase política, y su desaparición no ha mitigado ese sentimiento. En este contexto, las cadenas de televisión han abordado su fallecimiento con una evidente cautela. Si bien su figura es polémica, las emisoras han sido conscientes de que su legado está profundamente ligado a la corrupción, lo que ha llevado a muchas a optar por un tratamiento más reservado de su historia. Sin embargo, la excepción a esta norma fue Telecinco, la única cadena que dedicó un especial al fallecimiento de Muñoz. Curiosamente, el enfoque del especial no se centró en su carrera política ni en las graves implicaciones de sus actos de corrupción, sino en su relación sentimental con Isabel Pantoja. Este aspecto de su vida, que durante años ocupó los titulares de la prensa rosa, ha sido un elemento clave en la construcción mediática de su figura. La relación entre Julián Muñoz y la famosa cantante generó un interés público desmedido, convirtiendo al exalcalde en un personaje de la prensa del corazón tanto como en una figura política. Este tratamiento refleja un fenómeno que ha marcado la percepción pública de Julián Muñoz. Su vida privada, y en especial su relación con Pantoja, ha sido en muchos casos más relevante para los medios que sus propios delitos y escándalos de corrupción. Aunque los aspectos políticos de su vida son más graves y trascendentes, es indiscutible que su romance con Pantoja añadió un nivel de interés mediático que lo convirtió en un personaje de entretenimiento tanto como en un criminal. Telecinco, al centrar su especial en esta relación, subraya cómo la figura de Muñoz sigue siendo interpretada desde el prisma del espectáculo, más que desde una perspectiva judicial o política. Uno de los últimos episodios en los que Julián Muñoz estuvo involucrado antes de su fallecimiento fue una entrevista mediática con Maite Zaldívar, su exesposa, que generó gran controversia. Esta entrevista, realizada poco antes de su muerte, fue vista por muchos como un intento más de obtener algún tipo de beneficio económico en lugar de ser un acto de reconciliación genuina. Para quienes siguieron de cerca la vida de Muñoz, este episodio no fue una sorpresa. A lo largo de su vida, el exalcalde demostró un gran talento para manipular su vida privada con fines lucrativos, y esta entrevista no fue la excepción. Muchos la vieron como una estrategia para seguir generando ingresos y atención mediática, incluso en sus últimos momentos. El hecho de que Julián Muñoz continuara utilizando su vida privada como una herramienta para mantenerse en el centro del foco mediático es un claro reflejo de cómo, hasta el final, supo capitalizar su imagen pública. La entrevista con Zaldívar solo reforzó la percepción de que, para Muñoz, el espectáculo y los beneficios financieros siempre iban de la mano. Incluso en sus momentos finales,
no dejó de utilizar los aspectos más íntimos de su vida para seguir siendo un tema de conversación. Esto muestra cómo, para personajes como él, el poder no solo reside en el control político, sino también en la capacidad de mantener una narrativa mediática que perpetúe su relevancia. En resumen, el fallecimiento de Julián Muñoz no ha cerrado el capítulo de su controvertida vida ni ha puesto fin al debate sobre su legado. Aunque ha encontrado paz en el ámbito personal, la sociedad española sigue recordando los crímenes y las malas decisiones que marcaron su carrera. Su herencia, tanto en términos materiales como legales, sigue siendo un tema espinoso que sus herederos deberán enfrentar. A nivel social y político, su figura continúa siendo un símbolo del abuso de poder y la corrupción, y su muerte no ha cambiado esa percepción. Muñoz será recordado como uno de los políticos más polémicos y controvertidos de la historia reciente de España, y es probable que su historia siga siendo motivo de debate y análisis durante mucho tiempo. La complejidad de su vida, su capacidad para manipular tanto la política como los medios, y su legado de corrupción lo colocan en un lugar destacado entre las figuras más discutidas de la política española. Si te ha gustado este contenido y deseas estar al tanto de las últimas noticias sobre tus famosos favoritos, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí siempre te traeremos los chismes más jugosos, las noticias más exclusivas y los análisis más detallados del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más información y novedades.